Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy vamos a retomar pues ya las actividades, hoy 14 de abril del año 2020. Actividades pues que son parte de la clase de métodos y técnicas de investigación métodos y técnicas de investigación e informática. Ok, nos vamos a ubicar para poder desarrollar el siguiente tema. Vamos a entrar al campus virtual, ahí vamos a ir al área de su curso y vamos a entrar a lo que es el resumen de temas y actividades de la unidad 3. Recuerden que ya hemos desarrollado algunos de estos temas en video. Tocamos anteriormente el capítulo 7.7 de la hipótesis de investigación. Tocamos el diseño experimental de investigación, que también lo vimos en el capítulo 7.8. Una parte de ese material también desarrollamos un video que fue en el capítulo 7.9 de la población y muestra objeto de estudio. Y tocamos también parte del material de resumen de Tapia, María Antonieta, apuntes de metodología, que fue el segundo video en relación a lo que es la población y muestra objeto de estudio. Ok, aquí vamos a ubicarnos nuevamente, vamos a darle clic aquí al resumen y vamos a abrir este material. En este material nos vamos a ir al siguiente tema, que son los procedimientos para la recopilación de los datos. ¿Cómo nos ubicamos aquí? Bueno, recuerden que ya hemos desarrollado una buena parte del proceso investigativo, en donde tenemos más incógnitas, que otras cosas, ¿verdad? Y vamos a entrar ya a la etapa de experimentación. En esta etapa de la experimentación tenemos que ver qué técnicas vamos a utilizar o qué procedimientos nos va a servir para la recopilación de los datos. Dentro del material de Tapia vamos a desarrollar algunos de esos temas que son de los más importantes. Veamos los dos procedimientos o técnicas que más utilizamos en la recopilación de los datos. Estos dos son la observación y la entrevista. Veamos el primero, la observación. Este procedimiento es una técnica que es la más utilizada en lo que es la investigación. Desde lo que tenemos conocimiento, es el procedimiento empírico por excelencia. Es el más antiguo. Y básicamente, ¿qué hacemos? Bueno, utilizamos los sentidos para observar que esto, miren, los hechos, las realidades sociales, a las personas en su contexto cotidiano. Ahora, importante es que para que la observación tenga validez y se diferencie de cualquier otro tipo de observación, es que tenga dos requisitos indispensables, que sea intencionada y que sea ilustrada. ¿Qué significa que sea intencionada e ilustrada? Bueno, es esto, miren, con un objetivo determinado y guiada por un cuerpo de conocimiento. Para que la observación tenga validez es necesario que tenga estos dos requisitos. ¿Y qué significa tener estos dos requisitos? Que sea intencionada e ilustrada. Bueno, que tenga un objetivo determinado y que sea guiada por un cuerpo de conocimiento. ¿Cuáles son las modalidades o cuál es la clasificación dentro de lo que es la técnica de la observación? Bueno, tenemos según los medios utilizados, que puede ser estructurada o no estructurada, formal o informal, ¿verdad? Que es también conocida de esa forma. Según el papel del observador, que puede ser participante y puede ser no participante. Según el número de observadores, que puede ser grupal o puede ser individual. Y según el lugar donde la realizamos, que puede ser en un laboratorio o en la vida real, viendo el contexto de esas realidades sociales que normalmente nosotros podemos observar. Dentro de lo que es la observación estructurada y no estructurada, que es la que normalmente utilizamos dentro del proceso investigativo, cuando es estructurada es porque está determinada con una serie de objetivos muy bien establecidos. Y esos objetivos nos permiten poder ir desarrollando etapa por etapa lo que es la parte de la observación. Muchas veces, a diferencia de la no estructurada, es cuando nosotros
no es que no tengamos objetivos determinados, sí se establecen objetivos. La diferencia es que de repente surge algún tipo de imprevisto dentro de los objetivos y tenemos que reformular alguno de esos objetivos para poder cambiar alguna de las situaciones o alguna de las formas de poder aplicar la técnica de la observación. Entonces ahí está la diferencia entre lo que es la estructurada y la no estructurada, ¿verdad? Y también depende de los instrumentos que utilizamos para la observación. Normalmente son estos. Un diario. ¿Qué es un diario? Bueno, un diario comúnmente es el que como observador o como investigador levantamos a través de un cuadernillo o un cuaderno en donde apuntamos los eventos más importantes de la observación. También tenemos el cuaderno de notas, que a diferencia del diario, lo que se lleva aquí es como un documento donde hacemos algún papel de trabajo, en donde hacemos apuntes recordatorios o apuntamos elementos que pueden ser importantes dentro de dicha disposición. Por otro lado, también tenemos los mapas. Muchas veces cuando desarrollamos algún tipo de observación tenemos que ubicarnos geográficamente en un espacio físico determinado, ¿verdad? Y por otro lado también están los dispositivos. Muchos de esos dispositivos, que últimamente los que más utilizamos son los tecnológicos, están los dispositivos mecánicos, tecnológicos y de registro, que son los que nos permiten precisamente, además de los tres elementos anteriores, poder recopilar la información objeto de la investigación que estamos levantando dentro de la observación. La observación puede tener ventajas y limitaciones o desventajas. Si ustedes se fijan, las ventajas y las desventajas dependen mucho del mismo observador, del mismo investigador. Y la observación es una de las técnicas que tiene muy buenas ventajas, porque no se lleva a cabo si no es por la misma persona que realiza el proyecto investigativo, ¿verdad? O por el grupo de personas que conforman parte de ese equipo de trabajo. Y las limitaciones también van en son o van en razón de el observador. Entonces, veamos cuáles son las ventajas, primeramente. ¿Se puede obtener información independientemente del deseo de proporcionarla? Sí. Muchas veces, cuando realizamos una observación en un contexto social X, no es necesario preguntarle o no es necesario de repente pedir un permiso determinado, aunque en muchos contextos investigativos, en donde son lugares eminentemente controlados, sí es necesario pedir el permiso. Pero normalmente cuando vemos las situaciones sociales o el contexto, ¿verdad? No es necesario. Por eso se obtiene la información independientemente de quién nos las pueda proporcionar. Segundo, los fenómenos se estudian dentro de su contexto. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desarrollamos esta técnica, nos permite ver la realidad de las cosas tal como están sucediendo. Entonces, y eso lo vemos dentro del contexto de la observación misma. Y tercero, los hechos se estudian sin utilizar intermediarios. No es necesario preguntarle a otra persona para poder desarrollar dicha observación. Es directa, ¿verdad? Estas son las ventajas. ¿Y cuáles son las desventajas o limitaciones? Por un lado tenemos la proyección del observador. Muchas veces podemos sesgar esa opinión basados en algún criterio propio que nosotros tenemos como investigadores. Vaya, les voy a citar un ejemplo. Imagínense de que usted maneja el contexto de una situación social, vaya, por decir así, un tema específico. Imagínense que queramos investigar algunos temas que pueden ser hasta tabús dentro de lo que es la sociedad. Vaya, por ejemplo, hablemos de algo que es legal y que a su vez no lo es dentro del contexto eminentemente jurídico en nuestro país. Por ejemplo, el matrimonio por personas del mismo sexo. Muchas veces
dentro de la proyección de la observación podemos tener una opinión muy respecto a eso. Pero a veces cuando nosotros realizamos una observación para no sesgar dicha opinión, es necesario tener, ¿verdad?, una proyección totalmente fuera del contexto social que lo estamos viendo, para así no poder limitar la observación que estamos llevando a cabo. ¿Qué pasa aquí? A veces nuestra opinión puede sesgar la observación que estamos llevando a cabo, ¿verdad? Entonces, dentro del contexto también puede haberse desarrollado otro tipo de temas. Vaya, por ejemplo, hablemos de la violencia doméstica, otro tema también muy neurálgico dentro de lo que es la parte social, tratado dentro del punto de vista de los cónyuges, ¿verdad? En vista de que vivimos en una sociedad que lucha dentro de lo que es la culturización de muchas de las situaciones que a veces pasan, porque tenemos una sociedad a veces estrictamente dentro del contexto machista, ¿verdad? O viendo los extremos también dentro del punto de vista feminista, ¿verdad? Entonces, por eso a veces es una limitación, ¿verdad? Por la proyección del observador. Otra cosa importante que es una limitación, es posible confundir los hechos observados y la interpretación de esos hechos. A veces nosotros creímos haber visto algo, pero interpretamos, ¿verdad?, otra cosa. Otro elemento que es una limitación es la influencia del observador sobre la situación observada. Si ustedes se fijan, dentro de los tipos de observación está la observación participativa. A veces se participa dentro del contexto de la observación. Pero, ¿qué pasa cuando de repente usted manipula de forma deliberada alguna de las variables que está dentro de ese contexto? Y a veces, como tal, la técnica de observación es observar nada más el contexto. Tratar en lo posible de no ser copartícipe dentro de dicha observación. Entonces, ahí se puede ver afectado y puede ser una limitación. Y por último, existe el peligro de hacer generalizaciones no válidas a partir de observaciones parciales. ¿A cuántos de nosotros de repente hemos hecho una pequeña observación y creímos haber visto el contexto de lo que está sucediendo? Por haber desarrollado una observación que nosotros podríamos decir que es estrictamente parcial. Y así limita precisamente el contexto de lo que nosotros estamos desarrollando. Tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Bueno, eso en cuanto a la observación. Ahora miremos, ¿verdad?, la otra técnica, que en este caso es la entrevista, ¿verdad? La entrevista. Vamos a tratar de desarrollarlo de manera un poco más rápida, en vista de que el siguiente tema tiene que ver con otro contexto. Vamos a hacer otro video dentro del desarrollo de la misma, donde iremos al capítulo 7.10 de la obtención de la información o la recopilación. Pero vamos a quedarnos con esta parte del material y vamos a terminar esta parte de la entrevista para terminar este primer video. ¿Ok? Bueno, miremos la siguiente técnica. Otro de los procedimientos que es muy común o muy utilizado dentro de este contexto. La entrevista, ¿en qué consiste? Es una conversación entre dos o más personas sobre un tema determinado de acuerdo a ciertos esquemas o pautas determinadas. Conversación, no es un monólogo, es una conversación entre dos o más personas sobre un tema determinado de acuerdo a ciertos esquemas o pautas determinadas. De ahí es que tenemos dos tipos de entrevista, la estructurada o formal y la no estructurada o informal. Esta parte también es muy parecida a la observación y depende de los objetivos planteados y cómo, por algún tipo de eventualidad dentro del desarrollo de la entrevista, es necesario cambiar alguno de esos objetivos y se ve replanteado en la forma de cómo desarrollar el proyecto investigativo dentro de la técnica, que en este caso es la entrevista. Y la no estructurada, entonces en ese sentido cambiamos algunos de esos objetivos y aplicamos, por ejemplo, una reformulación de preguntas que nos permite, ¿verdad?, presentar un cuestionario de preguntas, ¿verdad?, donde se puede repreguntar sobre un determinado tema. Entonces es informal. Pero
se mantienen los mismos objetivos. ¿Cuáles son los principios directivos de una entrevista? Bueno, primero, preparar la entrevista. Esto es importantísimo y debe de ser con la debida anticipación. Primero, la presentación del entrevistador en cuanto a sus objetivos. Deben de estar muy bien establecidos. Concretar la entrevista con anticipación. Conocer previamente del campo. Como es una conversación entre dos o más personas, usted, que es el investigador, debe de conocer del tema. Debe de seleccionar también un lugar adecuado donde desarrollarlo y una de las cosas que tiene mucho que ver, hasta dentro de una ventaja o limitación que pueda tener el contexto de esta entrevista, es la presentación personal del entrevistador. ¿Ok? Dentro de esta situación de la entrevista hay que tener también algunos elementos que son importantes dentro de la preparación de la entrevista, además de la presentación personal del entrevistador. Primero, establecer un clima adecuado, idóneo, en donde se puedan sentir cómodos los que están participando dentro de la técnica. Siguiendo, usar el cuestionario de manera informal. Esto es cuando se desarrolla una entrevista no estructurada. Cuando se desarrolla de manera formal, pues cambiamos en ese sentido los objetivos, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos formular las preguntas tal y como están redactadas y en el mismo orden. Tratemos en lo posible de que no se dé una condición que pueda cambiar esta situación. Claro, a veces se repreguntan o se replantean las preguntas porque tal vez posiblemente obtengamos una respuesta que no sea la idónea para nuestros objetivos que estamos pretendiendo encontrar. Entonces es necesario repreguntar o cambiar. Entonces, esta es la regla general. La excepción puede ser un replanteamiento de las preguntas al momento de hacer la entrevista, pero hay que saberlo hacer para no tener ningún inconveniente con el entrevistado. Dar tiempo para pensar las respuestas, no dar por respondidas preguntas con respuestas que se deriven de otras. A nadie le gusta que de repente una pregunta que ya se le haya hecho dependa de otra consulta que de repente usted no respondió con anterioridad. Vaya, como hacer dos preguntas en una, ¿verdad? Es una limitante muchas veces. Por otro lado, es recomendable utilizar frases de transición y hacer comentarios que mantengan la comunicación. ¿Ok? Eso como para no convertirlo en algo tan mecánico. Y por último, hay que registrar la información con las mismas palabras del entrevistado. Por eso ahora utilizamos algunos medios como la tecnología, ¿verdad? Para poder levantar las entrevistas. Pueden ser a través de video, pueden ser a través de audios, pueden ser a través de apuntes, ¿verdad? Y se permite, no hay ningún inconveniente. Pero siempre hay maneras de poder certificar la información que ahí se obtiene. ¿Ok? Bueno, y por último, dentro de esta técnica de recopilación de datos tenemos algunas ventajas y algunas desventajas también. Si se fijan, siempre depende mucho de la persona que realiza la investigación y por consecuencia es el que entrevista. ¿Es eficaz para obtener datos relevantes? Sí, porque le está preguntando a alguien que sabe y conoce del tema. Y segundo, la información obtenida es susceptible de cuantificar y de aplicar el tratamiento estadístico también. Recuerden que como es una persona que conoce del tema y es alguien que puede darle una ilustración mucho mayor en relación al tema, entonces amerita, ¿verdad?, de manera consistente como una ventaja. ¿Y cuáles son las limitaciones o desventajas? Bueno, que a veces dentro de las preguntas se pueden plantear donde se pretenda obtener respuestas que tienen igual validez. ¿Qué pasa cuando no se formulan de manera objetiva o de manera muy bien determinada o las preguntas de la entrevista? Entonces a veces podemos obtener la misma respuesta y al final no vamos a obtener lo que nosotros pretendemos. Por otro lado, y esto es muy común, que a veces hay incongruencias entre lo que se dice y lo que se hace, ¿verdad? Recuerden que a quien se le pregunta muchas veces quiere demostrar un tipo de postura y no es exactamente la misma postura la que él realmente
tiene como testimonio de su respuesta. Por otro lado, también las respuestas dependen del interés y motivación del entrevistado. ¿Ok? En la toma de datos influye el entrevistador y su presentación personal. Sí, influye bastante. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Ok. Otro de los mecanismos que se utiliza dentro de estos procedimientos es la elaboración del cuestionario. Y también podría ser una técnica de recopilación de datos que se apoya dentro de lo que es la utilización de los cuestionarios para cumplir su objetivo. ¿Qué es un cuestionario? Aquí tenemos la definición, miren. Es por definición un instrumento rigurosamente estandarizado que traduce y operacionaliza los problemas de investigación. Ajá, aquí es necesario que cumpla dos requisitos, la validez y la fiabilidad. En otras palabras, la información que de aquí se obtenga, tenemos que ver la manera de poderla hacerla y convertirla como válida y de poderla establecer como que sea fiable. En ese sentido, tenemos que establecer algunos mecanismos en los cuales podamos nosotros hacer una comprobación de los datos que se puedan levantar a través de un cuestionario. ¿Y cómo podemos hacer un cuestionario y cuáles son los aspectos o la forma de las preguntas que nosotros debemos de hacer dentro de un cuestionario? Existen diversos tipos de preguntas. Las preguntas abiertas, las preguntas cerradas o dicotómicas y las preguntas categorizadas. Las abiertas, pues así es la respuesta, abierta. ¿Qué piensa de los partidos políticos? La respuesta es abierta. Las preguntas cerradas o dicotómicas. ¿Le gusta el fútbol? ¿Sí o no? No hay opinión. Si usted pide una opinión, entonces se convierte en una pregunta abierta. Y las categorizadas se dividen en dos. Son preguntas con respuesta en abanico y las preguntas de estimación. Las preguntas con respuesta en abanico tiene una característica que las identifica como tal. Vean el ejemplo. Marque aquellos problemas que usted considera más graves. De repente aquí podría agregarle y decirle, marque de forma ascendente o descendente del 1 al 5, donde el 1 es el más importante y el 5 es el menos importante. Entonces usted los categoriza. ¿Ok? Aquí los marca todos. La diferencia es que usted le da el nivel de importancia de acuerdo al número que usted le selecciona. ¿Ok? Las preguntas de estimación es distinta a la anterior. Porque aquí solamente una puede ser la respuesta, no varias, ¿verdad? Ejemplo, ¿cómo evalúa la gestión del gobierno en el ámbito educacional, por ejemplo? Puede ser excelente, pero no puede ser buena a la vez. O es excelente o buena, o es regular o es mala, o es muy mala. ¿Ok? Depende del tipo de respuesta. En este caso, se estima una sola respuesta. Las respuestas en abanico es distinto. Aquí pueden ser todas seleccionadas, pero estableciendo, ¿verdad?, algún tipo de categorización que la pueda determinar. Ahora, en el modo de formular las preguntas, ¿cómo deben de ser? Deben ser claras y precisas y de fácil comprensión. Deben de contener una sola idea. No deben de haber preguntas dirigidas, ¿verdad? Las preguntas dirigidas hay que tener mucho cuidado. Las preguntas dirigidas muchas veces las personas no las van a responder. Vaya, por ejemplo, aspectos que tienen que ver como en el salario o digamos en aspectos eminentemente personales. Hay que tener mucho cuidado. Debe de utilizarse un lenguaje adecuado y respetando el lenguaje de grupo del entrevistado. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces buscar preguntas para ubicar dentro de un cuestionario debe ser preguntas en las cuales pueda entender y comprender como lenguaje de grupo al cual usted le va a aplicar el cuestionario. Y debe de evitarse términos vagos, como decir mucho, poco, etc. ¿Ok? Bueno, en ese sentido, en cuanto a las técnicas de recopilación de datos, estas son dos de las más importantes. En el siguiente video les voy a mostrar otros aspectos que son importantes dentro de la obtención de la información, en donde vamos a reafirmar buena parte de lo que estamos hablando aquí. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos a quedarnos con el video y en el siguiente video
vamos a profundizar un poquito más dentro del contexto del material de César Bernal, ¿verdad? Así que nos vemos en este tema en el siguiente video. Gracias.